Pues buenas tardes a todos los que nos sintonizan, los que nos escuchan en este segundo día de Obra Blanca Expo, aquí en Expo Santa Fe, donde todavía los esperamos a todos. Entre otras cosas, toda la jornada del día de hoy, al día de mañana, donde todavía tendremos pues, más actividades, más sorpresas, etcétera. Hoy estoy aquí en vivo con Giancarlo Massanti, del equipo Massanti, que nos acompaña. Pues va a dar una conferencia hoy a las 5:30 de la tarde, así que si están viendo esto en este momento todavía les da chance a venirse y poder ver esta conferencia sobre su trabajo, que es lo que vamos a conversar ahorita, básicamente sobre el equipo Massanti, sobre Giancarlo, pero sobre todo sobre tu trabajo que de entrada tu despacho ya creo que deja mucho que, o sea, te da pistas de cómo es esa filosofía de trabajo de tu oficina, ya que no se llama Giancarlo Massanti Arquitectos, etcétera, sino que se llama el equipo Massanti. Entonces, mi primera pregunta para así ponernos en contexto sobre tu obra sería ¿cómo definirías quizás la filosofía de trabajo de tu despacho, de tu trabajo? ¿De qué manera crees que se debe abordar la arquitectura hoy en día? Muchos de tus proyectos, pues creo que tienen esa condición de ser participativos, abiertos, plurales. Has hablado del juego muchas veces, que ya platicaremos de eso más adelante, pero ¿cómo definirías el trabajo del equipo Massanti? Primero, Andrea, muchas gracias. Me encanta estar siempre en México, me encanta estar con ustedes aquí, es un placer. El equipo Massanti nace hace ya casi 15 años y nace a raíz de entender que los procesos de diseño no son procesos de una persona que se siente en la mesa, que tiene un papel y un lápiz, sino que son procesos colaborativos, tanto en la medida en que se proyecta, se diseña, como en la medida en que se trabaja con la comunidad para poder llegar a resultados específicos. Ese equipo Massanti se fue conformando además por otras cosas, o sea, estaba la firma de arquitectura como tal, sí, pero detrás del equipo Massanti hay dos temas también importantes, uno que es Fundación Horizontal. La fundación se fundó para trabajar y hacer investigación específica. Después de la pandemia, la fundación ha dejado de funcionar un poco porque comienzas a decir con los años, y yo porque estoy metido en tantas cosas, pero bueno, la fundación está ahí. La fundación hace investigación sobre temas específicos, es un think tank de investigación. Y estaba una cosa que comenzó a pasar un momento en la oficina, es que había muchos arquitectos, muchos proyectos, y no lográbamos saber qué estaba pasando entre uno y otro. Entonces nos inventamos una cosa que se llamaba Jardín Parlante. Y los chicos se sentaban en Jardín Parlante a oír que estaba pasando un grupo y otro. Eso se fue ampliando y se fue volviendo una especie de plataforma donde se escribían textos de lo que se hablaba, etc. Eso es un poco lo que construye el equipo Massanti. Los modelos de desarrollo del equipo Massanti de un proyecto aparecen un poco en algo que yo llamo la inmersión. O sea, yo creo que los procesos de diseño son los procesos de juego como tal. Y el juego básicamente lo que es que uno juega para descubrir. Y cuando descubre, aprende. Y en el proceso de aprendizaje aparece un proyecto. Para que eso se dé, tienes que entrar en un proceso de inmersión de juego. Acuérdate cuando jugabas pequeña, claro, uno no lograba, o sea, el nivel de concentración era gigante. Y entrar en ese proceso de inmersión como grupo es maravilloso. O sea, es un proceso es un juego al final. Y esa es la importancia del juego. Y adelanto un poquito lo del juego. Sí. Y acabo de terminar un libro que se llama El juego, cómo funciona de la arquitectura. No sé si me hubiera llamado mejor el inútil juego de la arquitectura, que me parecía más preciso, pero bueno. Y hay dos partes que yo creo que son fundamentales para entenderlo, que tienen que ver con lo que yo acabo de hablar. La primera es entender que el juego construyó el arte. Construyó el arte. Sin arte no hay juego, sin juego no hay arte. Claro. Entonces el Homo Faber descubre el utensilio. El Homo Faber vive solamente para sobrevivir a través del utensilio. Con la aparición del Homo sapiens aparece el juego y con el juego aparece el arte. Eso que de alguna manera es inútil, porque lo otro tiene que ver con la utilidad, con la producción, con la eficacia, con la productividad. Y finalmente en la arquitectura lo poníamos casi que, no es exactamente eso, pero con la función, eso que llamamos función, eso que llamamos eficacia y utilidad moderna.
esa función no siempre fue igual, esa función fue muy diferente. Antes tenía que ver con lo arcaico, con lo simbólico, etcétera, etcétera. Y ese libro termina con otro texto que a mí me parece importante, que lo llamamos Una vida en común, que tiene que ver con que para qué estamos haciendo arquitectura, y es un texto de Carlo Sini, un filósofo italiano, que dice básicamente que el arte no tiene que ver con la estética y la belleza. Claro. Que el arte tiene que ver con la fundación de comunidad. Entonces, Con la fundación de comunidad. Entonces, el arte es un acto de fundación de comunidad, de construir una vida en común entre todos nosotros, entendiendo nuestras diferencias, que tiene que ver mucho también con lo que conversaba con Miquel anoche, de ese libro fantástico de Marina Garcés, que se llama Los aprendices. Escuela de aprendizaje. Escuela de aprendizaje. Últimamente se me están olvidando las cosas, todavía no se pronuncian porque, pero se me están comenzando a olvidar. Pues yo a veces no me doy cuenta y otras veces sí. Pero, a ver, volviendo a esto del juego, creo que es muy interesante. Le Corbusier mismo definió la arquitectura como el juego perfecto, estoy parafraseando, de la luz, los volúmenes, etcétera. Y eso implica, todo juego tiene reglas, ¿no? Entonces, un poco, dirías que la arquitectura parte de ciertas reglas, porque no hay juegos sin reglas, ¿no? Lo primero que haces cuando... Sí, hay juegos sin reglas. Sí. Hay muchos juegos sin reglas, porque el juego es un acto creativo. El juego no es solamente un proceso de unas normas y unas reglas que voy a seguir. Cuando el juego se institucionaliza y deja de ser juego y se convierte en espectáculo, en esa medida, por decir algo, el fútbol cuando se vuelve espectáculo, el juego de ir a Disney que se vuelve ilusión. Pero un juego de mesa tiene reglas. Un juego de mesa tiene reglas, pero ese es el juego que menos me interesa. A mí me interesa el juego que no tiene reglas y que es un acto de creación. O sea, es el juego de cuando encontramos, voy a irme a cuando somos pequeños, pero cuando yo hablo de juego no estoy hablando ni de lúdica ni de juego infantil específico. Estoy hablando de habitar desde el juego. Es un concepto un poco más complejo de pronto, pero cuando te vas de pequeño a jugar con los juegos de armar y desarmar, esos no tienen reglas. No. Tienen ciertos principios. Yo tengo que poder empatar el Lego de una manera. Hay restricciones. ¿No? Sí, hay medidas, obviamente. Hay restricciones. Y ese juego de la creación es lo que me interesa que se dé al interior de un proyecto, pero también en los procesos creativos para hacer un... Recuerdo, Giancarlo, hace ya algunos años cuando hicimos el libro 3 exposiciones, 3 juegos, precisamente que iba sobre tu trabajo expositivo y así, que también mencionabas un poco esta idea del juego a la hora de crear, de hacer arquitectura, en el diseño de escuelas. Has tenido la oportunidad de diseñar muchos centros infantiles, escuelas, lugares para el aprendizaje. Un poco se aborda diferente ese tipo de esa tipología, o o sea, todo este tema del juego se puede utilizar para el diseño de una escuela o para el diseño de un hospital. ¿Funciona igual? Funciona igual, porque es que el juego no es solamente relevante a lo infantil, que era lo que estaba diciendo ahora. Yo llego al juego porque comienzo a hacer colegios y comienzo a entender que la manera de operar de un colegio no tenía que ver como la mayoría de personas se acercan a hacer un colegio. Un colegio, por lo general, es un sistema de peinilla que tiene unos patios, que tiene unas circulaciones, que es un sistema de control. Y cuando yo miraba el colegio decía, pero es que a un niño no le interesa ir de este punto a este punto eficazmente. A un niño seguramente le interesa mucho más que pase esto, que yo pueda jugar en un zigzag. Y en el libro que acabo de terminar pongo ejemplos, no los muestro porque no me interesa que sea un mostrario de proyectos. Claro, no es un libro de tus proyectos arquitectónicos. Es un libro de cómo nos aproximamos de tu filosofía, a acercarnos a pensar arquitectura y a entender lo que creo que se nos ha olvidado, que es que el fin de esa arquitectura es la construcción de esa comunidad y cómo la propiciamos, cómo uno dispone cosas para que los otros la hagan como un juego de mesa, de armar y desarmar. Sí. Entonces, llego al juego a través de hacer colegios, pero el juego tiene que ver con la manera en que nosotros nos convertimos en artistas, lo que decía un poco Joseph Beuys, todos somos artistas y cómo usamos el espacio de una manera creativa, pero cómo construimos también un proyecto desde el juego. Voy a poner un ejemplo, un museo.
Bueno, el hospital, ese me parece que es un buen ejemplo. Sí, porque además es una tipología sumamente compleja y con, no sé, no puedes, bueno, pensaría que no hay mucho margen de juego cuando diseñas un hospital que tiene unas restricciones sumamente, pues, muy Voy a establecidas. hablar de eso, voy a hablar de Max, ok. Voy a hablar de un proyecto de hospitales. Me parece que es una conferencia un poquito más pragmática de lo que por lo general hago. Me parece que está muy bien. Es una conferencia y lo que trato de hacer en los hospitales es cómo introducir acciones que no pertenecen a un hospital. ¿Qué busco con eso? Transgredir. Y el acto fundamental de la creación es un acto de transgresión. Pero esa transgresión tiene que ver con eso que llamamos juego. Jugar no es botarse en el piso, echarse en un rodadero. Jugar es todo. Jugar es, jugamos en la cama, jugamos en los negocios, jugamos en muchas cosas. Y lo que hacemos en este hospital, yo prefiero contar los proyectos que nunca fueron a los proyectos que fueron. Porque es muy difícil explicarle a un cliente que puede tener un espacio al interior de un hospital para dar clases de baile o de yoga para las personas que están esperando o para algún tipo de enfermos que pueden ir a hacer cierto tipo de... Entonces lo que hacemos es introducir primero una especie de pequeño jardín botánico en el 9º piso, donde en principio deben existir mariposas, y había un ejercicio que era muy bonito, es que las familias de las personas que entraban al hospital recibían un arbolito. Y en ese lugar todos iban a cuidar ese arbolito. Es un acto de, así como la medicina no es más que un acto de curar, de proteger, de acoger. Las familias hacían lo mismo con ese arbolito. Ese era un primer espacio. Yo le llamo anomalías. Anomalías son aquellas cosas que no deberían estar donde están. Y dentro de ese proyecto habían dos ejercicios fundamentales adicionales. Uno era meter el parque infantil del barrio en la mitad del hospital. Y cuando yo digo meter el parque, es meter el parque en la mitad del hospital, que los pacientes tengan la capacidad de ver a los niños jugar. Y jugar de muchas otras formas. Bueno, ¿eso qué me implicaba? Que los que están en el hospital, que por lo general son unos espacios cerrados, cuidados, tú estás en el hospital, eres peligroso. Y el usuario pasa momentos difíciles. Tremendo, o sea, no hay cosa peor que estar en una sala de espera y estar en un cuarto de hospital con una ventanita y uno se siente aislado del mundo. Entonces la idea era traer a los chicos del barrio para que la gente se comenzara a sentir parte de esa ciudad. Eso obviamente tenía que tener vidrios acústicos, etcétera, etcétera, y todo lo que tenía que tener. Y había otro espacio en las salas de espera, si nunca se hizo, que eran espacios que proyectaban la sala de espera para desaparecerla de alguna manera. Entonces había una cocina comunitaria donde te llevaban sus platos, los cocinaban, pero también la señora que lleva 15 días sentada con el otro señor que es de origen italiano, por decir algo, y el otro es de origen chino, pues llegan y se pueden cocinar juntos y aprender y sentarse a comer. En el otro piso había una sala para hacer yoga. O sea, tú podías moverte entre los pisos y no quedarte en el piso donde está tu familiar viendo una novela. Ahora son novelas turcas, ¿no? Ya no son las mexicanas, ¿no? Ni las venezolanas. Las venezolanas. Importantísimas. Pero es un poco esa aproximación. Eso para mí son acciones de juego, acciones que transgreden. Y yo les llamo dispositivos de juego. Porque yo dispongo unas cosas, pero el usuario tiene la capacidad de transformarlas como quiere. Pero finalmente, cuando cuentas, por ejemplo, el diseño de este hospital, estás creando comunidad también, estás creando espacios para hacer... Ese es el objetivo final, cómo construyo comunidad entre los pacientes. Me acuerdo mucho de mi madre, que mi abuelo estaba en Boston y duró mes y medio convaleciente. Claro. Pues mi mamá hizo 2 amigas americanas y todavía se habla con ellas. Entonces, afianzar esos lazos, cómo construir además una sensación de no estar en un lugar donde estoy mal. Y de las cosas que más me gustan de ese hospital, el primero, hoy lo voy a contar, es que la gente que está no se siente en un hospital. Y hemos logrado algo para los médicos importantísimo, porque los médicos lo único que miden en su vida son datos y no sé qué, es que los tiempos de permanencia de un enfermo bajaron con respecto al hospital viejo. Y eso es increíble. Oh, wow. ¿Por qué? Porque el espacio sí tiene la capacidad
de ayudar a sanar en el sentido, o sea, no en el sentido que me va a sanar un cáncer, sino de estar y de construir una calidad mejor de estar al interior de esos. Claro. La otra pregunta yo creo que tiene que ver un poco con ese hilo de construcción de comunidad. Has tenido la oportunidad también de trabajar en muchos proyectos más territoriales, más rurales incluso. ¿Se aborda distinto? ¿Cómo se hace comunidad en esas zonas donde de repente tu proyecto pues se pone en medio de la nada? Sí, o sea, por ejemplo, estos cruces en las carreteras, estos como, no sé cómo los definirías, como dispositivos pues que tienen otra escala, que no están en ese vínculo, digamos, esa relación del parque, del niño, del juego. ¿Cómo es el acercamiento a ese otro tipo de proyectos? Siguen estando dentro de la condición de juego. Okay. Pero esos proyectos nacen más por una observación específica que hago yo en una finca que voy con cierta frecuencia. Y entonces, estas autopistas gigantes que estamos haciendo, en Colombia estamos como un poquito atrasados en vías y estamos como en la época de Salinas, que hacía autopistas y están comenzando a hacer autopistas. Pasan por la mitad de una cantidad de zonas de campesinos, pero al final no les dejan más que conectividad. Nosotros le llamamos a eso una infraestructura dura, que va de un punto a otro y es eficiente y el país la necesita. Claro. La gran pregunta era cómo construir infraestructuras blandas que con la inversión de lo que vale hacer una carretera, porque es que son millones de millones, yo me puedo casi que pegar como un parásito a ciertas estructuras que ellos tienen y construir otro tipo de programas. Entonces, ellos tienen, por lo general hay una que se llaman centros de control y operación, donde están las cámaras, la ambulancia, etcétera, etcétera. Si yo los centros de control de operación los convierto en lugares de vida comunitaria, entonces traemos aulas, traemos plaza de mercado para los campesinos, zonas de acopio, espacios para venta de los productos durante todo el tiempo, aprendizaje sobre formas comienzo a construir que esos campesinos comiencen a llegar a este lugar. Eso se necesita una intención importante del Estado para activar estos elementos. Y lo más bonito de ese proyecto fue que a raíz del primero que hicimos, las políticas públicas de Colombia en autopistas cambiaron y hoy en día exigen que un porcentaje de la inversión se vaya a este tipo de centros. Unos funcionan mejor que otros, hemos hecho dos. El primero no han terminado la vía, entonces el tránsito no es adecuado. Bueno, lo que te decía, a veces creemos que vamos a hacer unas cosas, terminan siendo otras. Yo creo que vamos por el camino correcto. Y el segundo que hacemos tiene una condición diferente, está conectado a la Federación de Cafeteros. Y lo que se quiere hacer en ese lugar es que las comunidades, o sobre todo la gente que va por la vía, entienda cómo se produce el café, qué tipos de café hay, y pueda haber una relación alrededor de estas cosas. Pero para entender un poco el juego otra vez, el último que hacemos es casi que un juego de subir a través de plantas y de recolectar el café la persona que va. Entonces siempre está esa condición performática, como se diga, de performatividad. Claro. Entonces, hay que entender que es un dispositivo que activa acciones performáticas. Yo no sé si lo estoy complicando, pero creo que... Se entiende, o sea, que toda arquitectura desde el equipo basante tiene que generar algo más que más allá. Claro. Que el simple hecho de pensar la arquitectura dentro de los elementos que el programa requerido, ¿no? El programa no lo inventamos, ponemos situaciones en contradicción, pero trabajamos obviamente con arquitectura, o sea, trabajamos con la materia, trabajamos con el espacio entendido de otra manera, a diferencia de como nos enseñaron en la Universidad del Espacio, que por lo general nos decían ellos, el espacio es resultado de una materia y es un espacio básico. Claro. Yo prefiero entender el espacio como la acción de múltiples actores que van desde lo térmico, cultural, geográfico, animal, vegetal, y entender que todos esos están en acción. Solo existe el espacio en la medida que todos ellos están en acción. Eso tiene que ver un poco con los proyectos que están en el proceso. Giancarlo, hablabas ahorita de obras que son obra pública, y en tu trayectoria vemos que has hecho mucha obra pública, no sé si mucha, pero algunos proyectos importantes de obra pública. Y concursos, que me fascinan. Y concursos, pero estamos también ahorita en una feria de acabados. Entonces,
Mi pregunta es cómo manejar, cómo lidiar, qué hay que hacer, crees tú que es el truco para que la obra pública quede bien. O sea, porque muchas veces, y sobre todo en América Latina, tú de nuestros 3 conferencistas eres el que juega más como local, porque pues Colombia, México, pues más o menos con sus diferencias importantes, pues sabemos que adolecemos quizás de los mismos problemas. ¿Cómo abordar la obra pública para que esos acabados finales, qué materiales usar, cómo trabajarla, se piensa distinta la obra pública Sí. a la hora de proyectarla para que el resultado de esos acabados finales sea mejor o no? Puede ser contradictorio en la feria lo que voy a decir, Sí. pero dependiendo del contexto, puedes involucrarlo más o menos. En los hospitales que no son públicos, pero están al servicio del público, Claro. puedo aplicar una cantidad de materiales que son bien interesantes. Eso en el contexto latinoamericano. Ahora tengo varios trabajos en Italia y de esos trabajos en Italia el juego cambia, porque la obra pública tiene más dinero, pero además el medio te exige tener mejores acabados de cosas. Cuando trabajo obra pública pura y dura, cada vez creo más en que a la arquitectura hay que descarnarla. Claro. Hay que quitarle todo y dejarla en su mínima expresión. Pero no como un problema estético de minimalismo, sino como un problema de cómo construimos en el mundo un momento en el cual el arquitecto no se puede estar preocupando si el dintel tiene 10 centímetros, porque eso implica mayor gasto de hierro para tener el dintel de 10 centímetros. El dintel es el dintel. Hay cierta condición brutalista en lo último que estoy haciendo. Claro. Cierta condición un poco de descarnar las cosas. Y eso, hay un libro muy bonito de Federico Soriano que se llama Encoger, que tiene que ver con toda en frenar el desarrollo de las cosas. Y la palabra se me va, pero son los franceses, economistas, que hablan del decrecimiento, que es la palabra que estaba buscando. De ahí tomo muchas cosas que me parecieron valiosísimas sobre cómo aproximarnos, y cuando la miro en Latinoamérica digo, claro, es que esto es lo que estamos haciendo hace años, no solo ahora. O sea, ¿cómo hago un proyecto que aguante el absoluto deterioro? ¿Cómo hago un proyecto que nadie más lo vuelva a ver? Entonces, lo último que estoy haciendo son concretos, que por cierto, esto me interesa, este tipo de láminas, que no tienen una calidad, donde el problema no está en que va a fundir. Concreto es concreto. Entonces tiene rebabas y tal, ¿sí? Y si la estructura dejo la estructura, pero no como un problema ético que hacía la modernidad. Claro. Tengo que mostrar el interior como si fuese una ética y una moral que al final nunca la entendí, porque yo no entiendo dónde está la moral y la ética del edificio como tal. La entiendo en el ejercicio de la profesión. Pero por ahí voy, con respecto a eso. Por eso digo que no es fácil en obra pública poder de verdad. Claro. Entonces el piso es un piso de cemento esmaltado, un piso con un epóxico, que si se rompe el epóxico vuelven y lo echan. Hay mallas metálicas. El detalle deja de ser tan importante como lo es para una obra privada o para una casa. Claro, y hay que pensarlo desde ese punto para que pues finalmente también sea bien, que no se vea que hay menos calidad espacial o... Al final, cada día me interesa menos esos pequeños detalles en esa obra, y lo que me interesa realmente es la capacidad que tiene el espacio de ser performático o performativo para activar o accionar ciertas formas de uso. Voy a poner el ejemplo de un proyecto que estamos terminando en Bogotá, que es un centro comunitario hecho por muchas entidades del distrito. Está la Filarmónica, está el Centro de Cuidados, estaba en la Casa de la Mujer, etcétera, etcétera. Entonces, esto tenía que dar un edificio vertical. Y como siempre, las entidades públicas quieren ser autónomas de la obra. Todos querían una puerta, un hall. Y yo les cambio el programa y les digo, no señores, ustedes van a estar todas las oficinas arriba juntos. Y van a aprender a conectarse. Y todas las aulas o espacios que ellos necesitaban, que venían debajo, todos van a ser iguales. Usted simplemente escoge en cuál va a hacer su actividad y tiene elementos como mesas que las pone, las quita, las guarda. Sí. Y llevo, esto es lo que yo llamo transgresiones, y llevo toda la circulación típica de un edificio larguito, pues sí,
que está en la mitad con un ascensor y una circulación central, la invierto y pongo la rampa por fuera. Eso que obliga al que va bajando por la rampa, mira a los chicos que están haciendo actividades de pintura. Claro. Y después encuentra el otro. Y esa actividad, y que es un poquito transgresora también, es los espacios no miran al exterior, miran a quien pasa por la rampa. Y construye esa condición de vernos, que es tan importante. Un poco voyerista, pero la arquitectura es muy voyerista. Desde los arquitectos que quieren que les miren, que nos miremos. Ayer veía la presentación de un arquitecto que decía, tipo perfecto, bien plantado. Sí, en un video, ¿no? Yo decía, man, ¿será que nos ven así? O sea, todos tratamos de actuar de alguna manera. Una sociedad como esta, en donde los dos grandes temas son ser hiperproductivo, que es un poco la crítica del libro que estoy haciendo, y por el otro lado, ser original, único. Y el único implica que yo tenga que ser diferente al otro. Bueno, estamos hablando de otras cosas y me fui para otro lado. Estamos hablando de otras cosas. Para terminar, solo me gustaría preguntarte un poco tu acercamiento o tu posición ante algunos temas que parecen estar hoy en día sobre la mesa, estar de moda. O sea, y parece que hoy es imposible es imposible no hablar cuando hacemos arquitectura de sustentabilidad, de todo lo sustentable parece que es más cool, o de espacios flexibles, etcétera. ¿Esto crees que es una moda que llegó para quedarse? ¿Es un tema cíclico? ¿O la arquitectura, la buena arquitectura, siempre es sustentable? La buena arquitectura, y la arquitectura además popular, entre comillas, la del campo, pongamos, hecha en adobe, es sustentable. Claro. Yo lo que creo es que tenemos que ser capaces no solamente de introducir paneles solares, recolección de agua, que son acciones técnicas, sino desde el diseño ser capaces de pensar para ser sustentables, entre comillas. O sea, ¿qué significa? Un poco lo que estaba hablando ahora. Si yo no tengo que generar mayor gasto porque el arquitecto no tiene el capricho de que el voladizo sea de 14 metros y son maravillas, son cosas preciosas, pero si el voladizo necesita un apoyo, se lo pongo. Claro. Suena un poquito banal, pero no lo es. ¿Cómo la hago fácil? Es lo que le digo a los chicos del estudio. Claro. ¿Por qué tengo que complicármela? Hagámosla fácil. Y ¿qué es lo que nos importa? Que eso que sucede, esa vida que va a construirse ahí, pueda darse. No tiene que ver con un problema solamente estético, como decía Carlos Sini, sino de esa fundación de vida. Ahí hay una gran pregunta, bueno, no la vamos a resolver ahora, que es la capacidad de determinismo que tenga la arquitectura. La función es un acto de determinación que te determina cómo comportar. La arquitectura nunca va a poder dejar de ser un elemento que no determine la vida de los otros. Sí, la determina. Sí, la determina y siempre la va a determinar. La pregunta es cómo la puedo determinar. Que es un poco el devenir de las cosas, de las pocas profesiones que tiene la capacidad de construir futuro. Y eso le llamamos el devenir de las cosas. Entonces, ¿cómo lo dejo abierto para que puedan pasar cosas y se puedan cambiar? Ahí nos aproximamos, yo estoy hablando muy teóricamente, a conceptos como el tipo, etcétera, claro, etcétera. Y ya no me acuerdo qué más me había comentado, pero era sobre sustentabilidad. Sí, estas tendencias. Sí. Entonces, que hasta la palabra tendencia ya es tendencia. Yo creo que la discusión tiene que estar desde el oficio, claro, hacia lo sustentable. No solamente introducir tecnologías. Pero como todo es un poco cliché, entonces ahora hay que poner los paneles solares. Pero ¿cómo pongo el panel solar? Esa es una pregunta ahora importante. Es un poco eso. Pues yo creo que ¿Ya hablamos tanto? Hablamos que media hora. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Esto de venir del Caribe, de lo podemos hablar más. Tú también podríamos hablar de muchas otras cosas. También. Pero bueno, me encanta estar aquí. Muchísimas gracias, Giancarlo. Gracias a quienes nos escucharon en línea. Y, por supuesto, gracias a los que vienen a Obra Blanca hoy, mañana, a los que vengan hoy en la tarde. Recuerden que está la conferencia del equipo Mazzanti, de Giancarlo Mazzanti, que nos va a mostrar los proyectos que yo ya los vi por ahí, se ven muy bien. Así que, pues, nos vemos. Gracias a todos. Es un placer estar con ustedes.